Vamos a meditar en este salmo, a cantar este hermoso salmo para la gloria del Señor. Clamaré a ti, oh Dios fuerte. 28, Salmo 28. Amén. Amén. Cantemos. Clamaré a ti, oh Dios fuerte, mi roca no me desampares, para que no seas y marchares, como los que van a la muerte, oye la voz de mi clamor. Cuando te alzo mis manos yo, con los malos no me arrebates, con los que iniquidad practican, que con sus prójimos hablan, y en su corazón hay maldades, conforme a su obra y su maldad. Dale su paga, vuelvas ya, por cuanto ellos no atendieron, ni a los hechos de Dios que vieron, ni a la obra de sus manos, que él hizo ante los humanos. El Señor los derribará y no los edificará. Bendito el Señor de los cielos, que oyó la voz de mis ruegos, mi fortaleza en mi escuda. Confío mi alma en tu ayuda, se alegró mi corazón, lo alabaré con mi canción. Jehová su fuerza ha sido, fuerza de salud es ungido. Salva a tu pueblo, Dios potente. Bendice a tu heredad clemente y pastorealos, Señor. Ensálzalos tu gran Dios. Clamamos al Señor que Él no nos desampare. Clamamos al Señor que pueda atender a nuestro clamor y a nuestra súplica en nuestros momentos de aflicción. Bueno, amados, en el Señor hoy vamos, Dios mediante, concluir con Zacarías capítulo 9. Por favor, invito a que abra su Biblia en 9, para que también se ponga de pie y así leamos todos juntos estos versos que estamos estudiando para la gloria del Señor. Zacarías capítulo 9. Leeremos todos juntos desde el verso 9 al verso 17. Por favor, póngase de pie. Leamos respetando las comas, respetando los puntos. Leamos con solemnidad delante de Dios. Leamos Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén,
y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble, porque entensaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Provocaré a tus hijos, oh Sión, tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo. El Señor Dios tocará la trompeta, y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Amén. Oremos a Dios. Dios Padre, agradecemos que en este día del Señor hemos meditado, Señor, en el devocional, hemos orado. Hemos también, Señor, confesado nuestros pecados delante de ti, Señor. Hemos cantado, Dios Todopoderoso. Ahora vamos a recibir el mensaje del día del Señor, el sermón que nos corresponde el día de hoy. Le ruego y le suplico, Señor, que su palabra corra y sea glorificada. Le ruego, Señor, que me permita predicar su palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo, bajo, Señor, la dirección de esta bendita y santa palabra que has revelado. Le ruego, Señor, que abra los corazones para que puedan recibir la palabra de Dios y que ella sea de aliento para nuestra alma. Sea también, Señor, vara que corrige nuestro caminar, porque anhelamos, Señor, vivir para tu gloria. Anhelamos poder recurrir a Cristo para el perdón de nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Hoy, Dios mediante, si es la voluntad del Señor, concluiremos con el capítulo 9. Hemos tomado del verso 9 al verso 17 y le hemos puesto por título La venida del Mesías y sus implicaciones. Hemos visto en primer lugar cómo el pueblo de Dios debe regocijarse en gran manera, porque vendría a él el Mesías prometido. Vendría este Rey, este Hijo de Dios encarnado, el cual es Señor y también es el soberano del cielo y de la tierra. Hemos visto que todo esto se le dio al Hijo, es decir, a Jesucristo, porque obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Por lo cual el Padre hizo a Cristo el Señor soberano de todas las cosas en su humanidad. Por otra parte, también vimos que el Mesías es el Hijo de Dios y al ser el Hijo de Dios posee sus atributos. Esto nos muestra que no es que el Mesías tenga justicia, sino que Él en sí mismo es justo, porque es Dios. Algo fundamental que entendemos acerca de los atributos o las perfecciones de Dios es que Dios es sus atributos. No es que Él los posea, Él es sus atributos. En tercer lugar, vimos que el Mesías venidero vendría dotado de salvación. Sabemos lo que dice Isaías, que fuera del Señor no hay quien salve.
fuera de Jehová, fuera de Dios, no hay quien salve. Pero el Señor Jesucristo no solo es verdadero hombre, sino que también es verdadero Dios. Por lo cual Él viene dotado de esta salvación para su pueblo. Por eso Hechos 4:2, en un texto muy conocido, dice que ningún otro hay salvación. Es decir, solamente a través de Cristo podamos hallar salvación y vida eterna. También vimos que este Mesías en su primera venida vendría humilde. No vendría como Alejandro Magno, que ostentaba su poderío, ostentaba sus armas, ostentaba su grandeza, tanto en su manera de vestir, tanto también en sus armas, al tomar las ciudades y sus grandes ejércitos. Jesucristo vendría humilde, vendría en paz, montado en un pollino, no imponiendo por la fuerza su gobierno, sino que las personas voluntariamente podían aclamarlo y reconocerlo. Cuando decían Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. En quinto lugar, vimos que esa paz tiene que ver con que estábamos bajo la ira de Dios. El pecado produce ira. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo esa paz para con Dios. Por medio de su bendita y preciosa sangre, pudo reconciliarnos con el Padre y nos permite estar delante de Él como justos. Vimos también que todas estas características del Mesías traen consigo o implican una bendición para su pueblo. Implican también la fidelidad que Dios muestra a su pueblo escogido. Implican que ellos serían liberados, restaurados y serían también instrumentos para el avance de su reino. Todo esto implica la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido y nos ha dado esta restauración como su pueblo. Él nos ha dado esa reconciliación. Él ha traído paz para con Dios. Pero Él también nos ha hecho instrumentos para que su reino avance, para su gloria. En los siguientes versos veremos cómo también la venida del Mesías implica su segunda venida. Y cómo esa segunda venida trae consigo la derrota final sobre los enemigos de Dios y la consumación de su reino. Veamos lo que dice el verso 14. Hoy analizaremos del 14 al 17. Dice: entonces el Señor aparecerá sobre ellos y su flecha saldrá como un rayo. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. En su primera venida Cristo vino humilde, Cristo vino en paz, pero en su segunda venida vendrá para condenar a las naciones que no se sometieron a Él, a las naciones que dañaban a su pueblo. Tenemos textos tales como Mateo 25, del 31 al 34, donde dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el verso 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La segunda venida de Cristo es una venida donde Él vendrá a traer ya su reino establecido, donde Él ya consumará su reino sobre este mundo. Porque sabemos que si como cristianos anhelamos al morir ir a nuestro estado intermedio no es nuestro estado final. ¿Cuál es nuestro estado final? El reinar con Cristo aquí, en su reino consumado. Reinamos en su reino inaugurado. Hoy su reino ha sido inaugurado, ¿cierto?, con su primera venida. Pero en su segunda venida su reino será instaurado y gobernaremos y estaremos con Él para siempre.
Pero a aquellos que no estén en Cristo, hay una mala noticia. Se les dirá en aquel día: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satán y sus ángeles, es decir, sus enviados, sus seguidores. ¿Cómo dice Zacarías? Entonces el Señor, entonces el Dios del pacto, el Dios que es fiel a su promesa, aparecerá. Dice, sobre ellos. Su segunda venida trae consigo el juicio a las naciones, pero también la consumación del reino para sus hijos. Por eso en la primera parte que decía, entren a mi reino benditos de mi Padre. Qué preciosas palabras son las de Dios y qué preciosas palabras son las que dice Zacarías, recordándole a este pueblo que cuando Él aparezca, aparecerá sobre ellos, aparecerá para sustentar a su pueblo para siempre, para que nadie más le haga daño a este pueblo. Entendemos, hermano, que en el contexto, como se lo hemos repetido una y otra vez, Israel no estaba en su mejor momento. En los tiempos de Zacarías estaban en medio de ruinas, estaban en torno a una reconstrucción, estaban siendo ni siquiera una provincia autónoma, sino que eran una provincia romana, una provincia medo-persa. A ellos se les había concedido el permiso de reedificar, pero no de una manera autónoma. Los enemigos como Sanballat, Gesén el árabe, se habían levantado para detener la obra de reconstrucción del templo, como le dice el libro de Esdras. Y eso hacía que el pueblo estuviera edificando, pero a la vez estuviera ahí sin saber lo que iba a pasar. Tenían las promesas de Isaías, tenían las promesas de Jeremías, tenían las promesas de los profetas menores, de algunos de ellos, pero solamente se encontraban como un pueblo tratando de resistir en medio de tanta desolación. Hoy en día, hermanos, en África, hermanos, en partes de Europa también, hermanos cerca por allá en la India, parecen como ese pueblo. ¿Por qué dirá usted? Son un puñadito de gente intentando resistir la persecución, intentando resistir la muerte que se levanta contra ellos. Pero tal como lo fue al pueblo de Israel, tal como puede ser a nosotros mismos hoy, nuestro descanso debe ser que Él pronto, en su segunda venida, va a venir para consumar su reino sobre esta tierra. Él está sobre nosotros y eso debiera ser un gran consuelo para nuestra alma. Pero Él no solo está, dice el verso 14, entonces el Señor aparecerá sobre ellos y su flecha saldrá como un rayo. Nótese que no dice sus flechas, habla en singular su flecha, hablando de la eficacia, hablando del poder perfecto de Dios, que con un solo golpe derribará y destruirá las naciones. Su flecha, que es símbolo de su ataque, que es símbolo de poder derribar con su poder a todo el que se oponga a su santo reino. Su poder vendrá como una flecha certera, pero a la vez también vendrá como un rayo. ¿Qué es lo que hacen los rayos sino destruir todo lo que se encuentra ante esa descarga? Es decir, el golpe del Señor en su segunda venida a las naciones que no se sometan a Él, a las gentes que se olvidan del Señor, a los que desprecian su santo evangelio, va a ser un golpe de muerte, va a ser un golpe certero, va a ser un golpe del cual ellos no se podrán levantar jamás. Esto es símbolo de un poder que va más allá de nuestra imaginación. No son sus muchas flechas, es una sola, un certero como un rayo, el cual destruirá todo a su paso, sin dejar absolutamente nada. Entienda una cosa, el que no está con Dios está en contra de Él. Y si está en contra de Dios, cuando Él venga en su segunda venida, ni siquiera sus enemigos podrán hacerle frente, ni siquiera sus enemigos podrán huir, ni siquiera sus enemigos tendrán la oportunidad de resistir por un momento. Un solo golpe los derribará. El Dios del pacto
hará desaparecer y destruirá a todos aquellos que se oponen. Y si la segunda venida de Cristo será y tendrá esta nota tétrica o esta nota terrible, lo sigue acrecentando esta voz poética, el cual dice, sigue diciendo Zacarías 14, el Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Cuando los ejércitos antiguos avanzaban, ellos al avanzar, ¿qué es lo que hacían? Tocaban una trompeta. Cuando uno un poco investiga de estos ejércitos, la trompeta persa, por ejemplo, era una trompeta que tenía un sonido característico, que tan solo ese sonido hacía temer a las personas que podían oír, los pueblos que oían esto. Recuerdo que eran ciudades amuralladas, pero desde lejos se escuchaba esa trompeta de bronce que tenían los medos persas, una trompeta que realizaba un sonido que el que lo escuchaba ya decía, estamos perdidos. El que lo escuchaba decía, ya no hay escapatoria. Pero ni siquiera la trompeta persa tiene ese sonido tan terrible como lo es el sonido de la trompeta de Dios. Porque ese sonido de la trompeta de Dios, el cual aquí Zacarías dice, el Señor Dios, nótese cómo hace el cambio nuestra versión, Señor Dios, Señor al decir el soberano y Dios al decir Jehová, es decir, el soberano Dios del pacto inquebrantable va a tocar la trompeta. Eso provocará que sus enemigos tiemblen ante su poder. Su segunda venida no es un juego, amado hermano. Su segunda venida no es algo que se debe tomar a la ligera. Quien no está en Cristo está en contra de Él. Por eso te hago el llamado. Si tú aún no estás en Cristo, ven a su santa palabra, ven a su santo evangelio, si no quieres ser destruido ante la terrible ira de Dios. Pero si esto fuera poco, esta segunda venida también es descrita aquí por Zacarías de manera poética para describir el poderío, y dice que Él, es decir, Dios caminará en los torbellinos del sur. ¿Qué quiere decir que Él caminará en los torbellinos del sur? Si podemos analizar un poco la historia, en el desierto de Arabia se levantan unos torbellinos. Arabia está en el sur de Israel. Y en ese sur se levantan unos torbellinos en el desierto que son indomables por el hombre. Todo aquel que se tope por esos torbellinos es como enfrentarse a un tornado. ¿Qué puede hacer ahí? Nada. Hemos temido los grandes vientos que vinieron sobre nuestro Coltao con el invierno, pero esos torbellinos del sur de Arabia eran torbellinos que ni siquiera usted podía firmar una plancha ahí con un clavito o con un tornillo. No, nada. Dejaba a los que eran embestidos por estos torbellinos, los dejaba sin nada. Pero mire lo que dice aquí. Él anda en los torbellinos del sur. Es decir, los torbellinos más temidos por el hombre de Medio Oriente, indomables, no son nada para Dios. ¿Qué quiere decir? Oh, todo aquel que piense que puede hacerle frente a Dios, no es nada. Ni el hombre hoy con su poder atómico podrá de alguna manera hacerle frente a Dios. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 20, usted se da cuenta que solamente el Señor Jesucristo en el capítulo 19, con su boca despedaza a sus enemigos. Solamente diciendo una palabra, los despedaza. Ellos no alcanzan a tirar una bomba atómica. Recuerde que en Apocalipsis 19 están todas las naciones todas las naciones impías reunidas para irse en contra del Mesías y su pueblo. Así va a ser el fin. Todas las naciones reunidas para destruir al pueblo de Dios. Todas las naciones reunidas engañadas por Satanás, según Apocalipsis 20, estarán reunidas para destruir al pueblo de Dios. Pero Cristo solo con el espíritu de su boca hará que todos en un momento sean enviados a su juicio. Tan terrible y tremendo. Por eso, amados hermanos, aquel que anda por encima del torbellino del sur es aquel Dios invencible,
Es aquel que en su segunda venida nadie podrá ni siquiera resistir delante de él un momento. Sigue diciendo esta palabra, lo terrible que será esta segunda venida. Aún el Salmo 2, en el capítulo 2, verso 9 al 12 dice acerca del Mesías: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Qué quiere decir de manera poética aquí? El vaso de alfarero, ¿cierto? Un vaso de greda, del gallito, si lo podemos decir así. Que una persona, si lo agarra muy fuerte, ¿qué hace? Lo quiebra. Es decir, las naciones delante de Dios son como un vaso frágil. Son como un vaso que se puede romper en cualquier momento. Así son delante de Dios todo el ser humano con su poderío, con sus armas. No son nada. Y el Señor, ¿con qué los va a quebrantar? Con una vara. Pero esa vara va a ser dura, porque es una vara de hierro. Es una vara que representa su rectitud, pero también la firmeza del castigo que viene sobre las naciones. Imagínese por un momento que Dios Padre ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a padecimiento a causa de nuestros pecados. Si Él no escatimó, ni siquiera Él consideró a su propio Hijo, ¿cuánto más será el juicio para aquellos que desprecian el santo evangelio de Dios? ¿Cuánto más será el juicio para aquellas naciones que desprecian el evangelio? Hoy en día nuestra nación, nuestro país, Chile, y está despreciando el evangelio de Dios. Está despreciando la ley de Dios. Si sigue en ese camino, ¿qué será de nuestro país? ¿Acaso no tendrá que sucumbir ante el reinado de Jesucristo? Recuerde que el Señor Jesucristo está reinando. Y si hay catástrofe y si hay cosas que suceden, si hay golpes económicos que suceden sobre las naciones, es porque el Señor Jesucristo está reinando. Tome el ejemplo de Japón. Japón hace 8 años atrás era una potencia que ya estaba llegando a ser como Estados Unidos, era una potencia que estaba llegando económicamente a una cúspide. Pero de un momento a otro se vino abajo. Ahora Japón está viviendo crudos momentos en lo económico. Y uno puede decir, ¿quién es el que maneja todas las cosas? El Señor. Si usted ve Japón en la estadística, es uno de los países menos evangelizados, de los países que más desprecian el evangelio. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que el Señor es quien quebrantará esta nación. Y si se le queda alguna duda, el Señor Jesucristo está reinando y Él le dice a las naciones: ahora pues, oh reyes, es decir, gobernantes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrese con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuando vemos los TV un evangélico, hermanos, son un desastre. Incluso los Tedeum que hacen los católicos romanos tienen un poco más de sentido. Miren lo que le estoy diciendo. Los Tedeum evangélicos, perdonando la expresión, son una basura. Una basura que está para adular a la gente, para adular a los gobernantes. Cuando ellos debieran, y el Señor nos diera la oportunidad en algún momento, si es su voluntad, de decirle a nuestro alcalde, de decirle a nuestros gobernantes: admitan amonestación. Oh gobernante, muestra discernimiento, recibe amonestación del Señor, juez de la tierra, adora al Señor con reverencia. Preocúpate de que nuestro pueblo, de que nuestra nación adore al Señor con reverencia. Que se alegren en el Señor con temor, honren al Hijo para que Él no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de pronto su ira. Imagínese una predicación así en un Tedeum evangélico. Hoy en día, por último, lo que están llegando a ser muchos evangélicos besándole los pies al gobernante porque tiene una libertad de culto, hermano. Nos conformamos con tan poco, hermano. ¿Qué tiene que decir nosotros el gobierno si tenemos libertad o no tenemos libertad? La iglesia es gobernada ¿por quién?
por Cristo, por lo cual necesitamos la libertad de un gobierno que nos permita predicar. No necesitamos de su libertad, necesitamos predicar el Evangelio. Estemos en oposición o no estemos en oposición. Si no son sus leyes las que van a dictaminar si podemos predicar o no podemos predicar. Nosotros debemos decir como los apóstoles en los inicios de lo que es la iglesia nuevo testamentaria, que dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque los gobernantes de aquellos días los apresaban, ellos salían gozosos de ser participantes de los sufrimientos del Cristo. Así, amados en el Señor, ¿cuándo, amados hermanos, seguiremos predicando el Evangelio como corresponde? ¿Cuándo será el día que lo empecemos a hacer? Él está reinando en su segunda venida. Vendrá a destruir a toda nación que no esté de su lado. Mientras nosotros nos estamos preocupando si vamos a ir o no, o no, o cómo decirlo, si vamos a servir al Señor o no vamos a servir. ¿Se fija que a veces estamos en nuestras luchas? No, que tengo tantas luchas en mi vida y uno empieza así. Pero no piensa que esto es algo más grande, hermano. Esto es algo mucho más grande que una lucha diaria que estamos teniendo. Esto es el reino de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestra comuna? Los que viven en Rancagua, ¿cuándo fue la última vez que oraron por Rancagua, que oraron por Coltauco, por Doñihue, por donde sea, en nuestra sexta región, en nuestro país? ¿Cuándo fue la última vez? Estamos orando el Padre Nuestro todos los días, rogando que el avance del reino de Dios sea sobre este mundo. Venga tu reino, estamos orando, venga tu reino. Todos los días. ¿Qué compromiso estamos teniendo con el reino de Dios? Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué nuestro semblante anda decaído como si estuviéramos derrotados? ¿Por qué contemplamos nuestra insuficiencia y no estamos mirando a la fuente de nuestra confianza? Él vendrá como una flecha, como un rayo, a destruir a las naciones. Él anda por aquel torbellino del sur. ¿Dónde está tu confianza? Miremos al bendito Mesías, a Jesucristo, el invencible Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvidemos lo que dice su palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:37, 35-37. Tribulación, angustia, persecución, o hambre o desnudez, peligro o espada. Pero los cristianos de hoy en día están más... ¿Cómo poder explicar esto? La mentalidad de hoy, hermano, en vez de hacernos más fuertes, nos está haciendo más frágil. Hoy nos duele una uña y ya pensamos que el mundo se viene encima. Oh, no, si pasó algo ya es, pero lo más terrible que nos puede haber pasado. Es como disculpando ese ejemplo, pero es como ese meme donde mostrar la gente de antes, un perrito musculoso, la gente de hoy día es así un monito que no. Es que así, por hermano, hoy en día es la fragilidad, ¿no? Es que la generación de cristal y todas estas cosas, hermano. Imagínense este texto, lo están utilizando, ¿no? Si te sientes mal en la vida, lo colocan, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está hablando de persecución, de pasar hambre por las cosas del Señor, de vivir lo que es el despojo de nuestros bienes, del peligro de que nos vayan a asesinar por predicar el Evangelio. La oposición. Porque tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Pero el cristiano de hoy, no sé, está lloviendo, hoy voy a pensar si voy a ir porque está cayendo lluvia y algo me puede pasar. No sé, me puedo enfermar, me puede dar una pulmonía, hermano. Pensemos en lo que verdaderamente es el reino de Dios, no nos acomodemos a este siglo que está buscando una fragilidad que está haciendo cómoda a la gente. Cómoda para no, de alguna manera, esforzarse para las cosas del Señor. ¿Cuándo será el día que entendamos, hermanos, que el reino de Dios es real, es verdadero y tenemos un compromiso con Él? Verso 15 dice, el Señor de los ejércitos los defenderá. ¿Qué otra inyección de confianza necesitamos?
Si nada diferimos con los israelitas que estaban reconstruyendo. Estamos ahí como marcando el paso, como luchando todavía contra lo mismo. No sé si se ha fijado y se ha evaluado alguna vez y se ha dado cuenta que está en lo mismo. Un día se levanta y está en lo mismo y sigue. Señor, dame fuerza, Señor. Pero si el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu Santo está en nosotros, dice, recibiréis poder. Pero todavía estamos, Señor, dame fuerza. Pensemos, hermano, que el cristiano tiene todo lo que el Señor le puede brindar, todo lo necesario para el avance de su reino, pero no está utilizando lo que el Señor le ha dado. Queremos que el Señor nos dé fuerza, pero somos malos para orar. Queremos tener conocimiento de la palabra, pero no tenemos tiempo para leer. Queremos de alguna manera impactar este mundo para el avance del reino de Dios, pero somos flojos para ir a la iglesia. Entonces, amados hermanos, tenemos que cuestionarnos muchas cosas, tenemos que pensar bien las cosas y darle una verdadera dirección a nuestra confianza. Si lo mayor que estamos viviendo hoy en día, que estamos confiando más en nosotros mismos que en Dios. Todas esas inseguridades, todas esas ansiedades, todas esas cosas, esos temores, todas esas cosas no provienen de Dios, proviene de la confianza que estamos poniendo en nosotros mismos. Porque ¿qué nos podemos brindar a nosotros mismos? Nada. Cuando nos miramos a nosotros mismos vemos pura debilidad y oposición. Pero el énfasis de Zacarías es, los salvará el Señor. El Señor de los ejércitos los va a defender. ¿Se fija dónde está su confianza? El Señor de los ejércitos, el Señor del Sabaoth. ¿Qué quiere decir esto? El Señor invencible. El Dios invencible está de vuestro lado. El Señor invencible es el que lo defiende a usted. ¿Por qué está temiendo? ¿Por qué está sufriendo ese dolor? Si Él está a su lado, si Él es su confianza, sí, somos seres humanos, nos dolemos, pero no es para nuevamente estar sacándonos la herida y volver a flagelarnos. Él es el que nos defiende. ¿Cuándo será el día que lo crea, que lo verdaderamente lo dijera en su mente, que lo dijéramos cada uno de nosotros? El Señor de los ejércitos nos va a defender. Él no ha perdido ni una batalla. Por eso es el Señor de los ejércitos, porque Él no ha perdido ni una batalla y nunca la perderá tampoco. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su confianza? Esta declaración reafirma lo que el verso anterior quiere mostrarnos. El Mesías es invencible. Por eso el Salmo 59:9 dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque tú, oh Dios, eres mi defensa. Puedo tener muchas acechanzas, pero mi confianza no está en el poder del enemigo, mi confianza está en el poder de Dios. Entonces, ¿qué implica la venida del Mesías? ¿Qué implica también su segunda venida? Implica que el Dios invencible es quien nos da la confianza de que no debemos temer ante el poder del pecado o el poder del enemigo, ya que es Dios por medio de su Mesías quien ha vencido. No debemos confiar en nosotros mismos, debemos esperar en Dios, debemos poner nuestra confianza, nuestra fe plenamente en la victoria que Él ha conseguido a sus santificados. 1 Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria, hermano. Convénzase de eso. Es que todavía es que yo soy débil de nuevo, estoy en lo mismo. Él nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esto nos debe levantar, amados hermanos. Esto nos debe hacer estar firmes, así como un ejército está firme, está preparado, está levantado, está en la brecha. Así, amado hermano, debe estar su confianza y su constancia en las cosas del Señor.
Que el Señor reprenda toda inconstancia en nosotros, amado hermano. Necesitamos que su palabra nos inste a estar firmes en la obra del Señor. Confiamos en su victoria por medio de Jesucristo y también confiamos en su victoria final sobre los enemigos de su pueblo, como Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde está su confianza, amado hermano? ¿Dónde está su esperanza? El Señor ha vencido y el Señor también consumará su victoria sobre el enemigo. Porque como dijo Jesucristo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esta victoria hará que el pueblo de Dios sea partícipe y así ninguna de las acechanzas del enemigo prevalece sobre ellos. Veamos lo que sigue diciendo este verso 15. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. El enemigo también tiene su poder, que es representado aquí como piedras y ondas. Pero esas piedras cuando lleguen, ¿qué va a hacer el pueblo de Dios con ellas? ¿Qué dice? Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda. Es decir, aquellos que están fortalecidos en el Señor, aquellos que son del pueblo de Dios, estas acechanzas no le hacen nada, sino que ellos mismos las devoran. Ellos mismos pisotean, son como la nada esos ataques. ¿Por qué? Porque están firmes ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Están constantes en quién? En Cristo. Ellos entienden esto a la perfección. Por eso, mire lo que hacen. Ellos también beberán y alborotarán embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados con las esquinas del altar. ¿Qué es lo que está dando este ejemplo? Es que la justicia será saciada completamente. La justicia será saciada al nivel de que serán embriagados con vino, es decir, el juicio que va a venir sobre las naciones infieles, sobre los que se levantan en contra de Dios, sobre los que desprecian y tienen en poco su santa palabra, será un juicio sin precedentes. El Señor, nuestro Dios, va a satisfacer su justicia con este tremendo y terrible juicio que viene sobre los enemigos de su pueblo. Por eso Romanos 12 nos enseña que debemos dejar la justicia ¿en quién? En el Señor. ¿En quién debemos dejar la venganza? En el Señor. Él va a dar el pago. Por eso Apocalipsis 6:10, a aquellos del pueblo de Dios que están reinando en el cielo, en el estado intermedio, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? El deseo del pueblo de Dios es que prontamente Él haga justicia. Y esa justicia será satisfecha cuando el Señor derribe a los enemigos de su pueblo. Cuando el Señor en su segunda venida destruya a los que se oponen al santo reino de Dios. Verso 16. Los salvará el Señor, su Dios, aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de corona brillan sobre su tierra. El Mesías, en su segunda venida, ¿cierto? Vemos que juicio para los que se oponen a Dios. Juicio para los que desprecian el Evangelio. Juicio para aquellos que tienen en poco la palabra del Señor. Pero para su pueblo es un motivo de gran gozo y salvación. Dice el verso 16, los salvará el Señor Dios del pacto, así como un pastor salva a su rebaño. Aquí nos da un ejemplo de un pastor que salva a su rebaño. Tenemos 1 Samuel 17:34, donde dice, pero David respondió a Saúl, escuche,
Su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Nótese cómo se desenvolvía un pastor. ¿Qué es lo que hacía? Cuando venía un oso, piense la envergadura de lo que es un oso. Este hombre llamado David, conforme al corazón de Dios, no solo se contentaba con rescatar esa oveja de la boca del oso, sino que una vez rescatada esta oveja, él venía y despedazaba a ese oso. Lo mataba, lo hería, lo destruía. Así también cuando venía el león, no solo se contentaba y no solo decía, hoy se llevó a la oveja. No, él iba tras ese león. Y no solo la rescataba de las garras de ese león, sino que despedazaba y destrozaba a ese león. Bajo su ira y bajo su juicio. ¿Qué es lo que entonces le transmite esta figura de un Dios salvador? ¿Qué es lo que le transmite esta implicación de Dios como un salvador? Es que Él me va a rescatar aún del más grande peligro que yo me pueda hallar. Y nada podrá arrebatarme de su mano. Es que la confianza y la implicación de la segunda venida del Mesías es que nosotros podríamos estar muy perdidos. Podríamos estar muy alejados. Pero Él nunca nos dejará ni nos va a abandonar. Podríamos estar en los peores peligros, pero de todo ello el Señor nos va a salvar. La venida del Mesías implica con un pacto inquebrantable que salvará a su rebaño y nadie podrá arrebatarlo de su mano, porque ¿dónde está su seguridad? En Él. Ellos están seguros en Él. Eso es lo que no entienden nuestros hermanos que no creen en la seguridad de la salvación. Es que la seguridad de la salvación no es que una persona es salva y así se comporta como el diablo, igual va a ser salva. No, significa que Dios tiene tanto poder que Él nunca va a dejar que sus hijos se pierdan, porque Él es soberano aún de la salvación. La salvación pertenece al Señor. Mientras ellos se van, no que ustedes se creen los salvos, siempre salvos, no entienden que están menospreciando a Dios y su poder. Dios es tan poderoso para salvar cualquier alma. Por eso ellos tienen miedo al diablo y le tienen miedo a estas cosas. ¿Por qué creen ustedes? Porque tienen en poca estima a Dios. Si Dios es todopoderoso, Él puede salvar a quien Él quiera. Y lo va a salvar aunque el diablo se oponga, aunque el mundo entero se oponga, aunque venga cualquier situación o cosa, el Señor lo va a salvar igual. Porque Él lo ha santificado por medio de su Hijo. Él ha pagado un gran precio por ellos. ¿Puedes contemplar cuán grande amor nos ha mostrado Dios el Padre al enviar al Mesías? Quien dio su vida para rescatarnos de la garra del pecado y de la muerte, de las garras del enemigo que deseaban nuestra destrucción. ¿Acaso eso no provoca en ti una gran confianza? Si no provoca una gran confianza en ti es porque estás muerto. Si no puedes gozarte en esta gran esperanza de salvación es porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y le ruego a mi Señor que su Espíritu Santo te pueda hacer una nueva criatura, para que puedas comprender lo valioso que es esta confianza en Dios. Cuando venga a tu mente y se empieza a inundar de estas inseguridades, confía en Dios. Confía en que Él es invencible, confía en que nada te puede separar del amor de Cristo, confía que Él es el buen pastor y si es posible ir a sacarte de la boca del oso, de la boca del león, Él lo va a hacer. Porque Él ama a su pueblo. Él ama a su pueblo. Y tú que estás fuera del Evangelio a causa de tu incredulidad, te ruego, te suplico que creas en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha dado su vida para rescatarnos, cargando nuestros pecados y pagando por cada uno de ellos. Le ruego a mi Dios que te haga una nueva criatura para que comprendas lo hermoso y grandioso de este santo Evangelio. Los salvará
el Señor su Dios. ¿Y por qué? Dice, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Para Dios, su pueblo es su especial tesoro. Para Dios, su pueblo es de incalculable valor, aunque para el mundo sean sin importancia. Quizás para el mundo nosotros no tenemos importancia. A la gente le da lo mismo que nosotros estemos reunidos aquí. Muchos de nosotros podemos ser hasta despreciados por el mundo, pero para Dios somos de incalculable valor. Y eso lo muestra que el Padre envió lo que más ama para rescatarnos. Si es capaz de dar lo más importante para Él, para así salvarnos, es porque somos de incalculable valor para Dios. Somos, como dice aquí, ustedes son como esas piedras de una corona que brillan sobre la tierra. Ustedes son especial tesoro para Dios. Y no por su propia capacidad. Y no por su gloria, sino por medio de aquel Mesías. Él es quien le da ese valor a su pueblo. Porque Dios Padre nos mira a cada uno de nosotros por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, y eso nos hace valiosos. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dios ya se lo había prometido a Israel, le dijo en Éxodo 19, 5, 6. Ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero me gusta cómo confirma en el nuevo pacto de manera inquebrantable esta promesa. Primera de Pedro 2, 9 dice, pero ustedes son, ¿se fija? ¿Qué decía la promesa? Ustedes serán especial tesoro. ¿Y ahora qué dice? Pero ustedes son, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido la misericordia, pero ahora, gócese, oh hija de Sión, gócese, pero ahora han recibido misericordia. Pues por medio del Mesías esta promesa es segura. Hebreos 2.10 dice, porque convenía aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlo sus hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré y te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Esto implica que el pueblo de Dios es precioso para Él. Y mire lo que termina diciendo el verso 17, para complementarlo de esa corona que brilla. Pues, cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. Se fija cómo con esta expresión tan fuerte muestra lo hermoso que es este pueblo para Dios. Y somos preciosos para Él, porque lo somos por medio de Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:4. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Quién era esa piedra? Cristo, ¿cierto? Dice, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por último, esta venida del Mesías implica
una abundante bendición y restauración que no tiene comparación. La segunda venida del Mesías traerá consigo una bendición sin precedentes. Me gusta mucho cómo lo definió el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Es decir, la bendición de Dios es una bendición incalculable. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado las arras de nuestra herencia. Es decir, nos ha dado la prenda de garantía de lo que recibiremos. Si el siglo venidero ha irrumpido este siglo con grandes bendiciones para su pueblo, estos solamente son una pequeña muestra de lo que recibiremos en el reino consumado. Por tanto, alégrese su corazón y tome aliento su alma en Dios. Gócese de estas ricas palabras que tienen fiel fundamento en Dios. Las palabras son insuficientes para poder describir la bendición que posee hoy usted como una probadita del reino de Dios. Y son insuficientes para la bendición que poseerá el pueblo de Dios en el siglo venidero, donde estaremos siempre con el Señor, y el pecado y el enemigo y los enemigos del pueblo de Dios ya nunca más estarán allí. ¿Posees esta esperanza? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Posees esta esperanza? ¿Tienes esta esperanza? Ahora, si tu respuesta fue sí, ¿te gozas en las tribulaciones? Porque estas no se comparan con lo que viene. Estás sufriendo, estás viviendo. Que eso no ahogue lo más precioso que nosotros tenemos. Una esperanza de algo incalculable, tan grande, una bendición sin comparación. Por eso dice y termina el capítulo 9, el trigo hará florecer a los jóvenes. Es decir, la bendición que este pueblo recibiría es una bendición abundante. Y dice, y el vino nuevo a las vírgenes. Una nación que poseía muchos jóvenes. Es una nación que iba a perdurar en el tiempo. Era una nación muy bendecida por el Señor. Así también, cuando muchos vienen y nacen de nuevo, gozan de esta gran esperanza, de estas bendiciones que no solo recibirán en este siglo, sino que también en el venidero. Por favor, busque Apocalipsis 22 y a medida que lo vaya encontrando, póngase de pie para que leamos con ánimo, con fuerza, con confianza, con esperanza, lo que Apocalipsis 20, del 20 al 21 nos dice. Perdón, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 20 al 21. Leamos con confianza y esperanza, con gozo, respetando los puntos y las comas, siendo solemnes ante la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 20. Leamos todos juntos. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Para aquellos que se salvan, esta venida es preciosa. Para aquellos que se pierden, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Oremos. Dios Padre y bendito Señor, gracias porque nos has alentado por medio de tu palabra con estas preciosas implicaciones de tu segunda venida. Porque tu segunda venida, Señor, implica una bendición sin precedentes, implica la destrucción de nuestros enemigos, implica la victoria sobre el pecado, la muerte y los enemigos del pueblo de Dios. Gracias te damos, Señor, porque estas palabras son alentadoras para un pueblo que se halla militando en esta tierra
en este reino de Dios inaugurado, pero que todavía debe ser consumado. Por amor de tu precioso y santo nombre, anhelamos tu segunda venida, pero también suplicamos por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestro pueblo de Coltauco, por Rancagua, por la sexta región, Señor, por nuestro país Chile y por el mundo entero. Clamamos y suplicamos que el avance del reino de Dios pueda seguir. Señor, venga a tu reino, que avance tu santo reino, que los gobernantes, Señor, de esta tierra y de este mundo puedan reconocer al Señor como nuestro Salvador, como el soberano de los reyes de la tierra, como el único que tiene inmortalidad, como aquel Dios invisible, el cual ninguno de los hombres puede ver ni le ha visto. Padre, pero por medio de tu santo Hijo Jesús podemos contemplar la hermosura de este Dios personal que nos ha mostrado su compasión. Por medio de tus hijos, Señor, por medio de tu Hijo, perdón, somos preciosos delante de ti. Gracias, Señor, por hacernos participantes de estas bendiciones. Señor, te ruego que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego y te suplico, Señor, que toques sus corazones para que puedan servirte de todo corazón, de toda su alma, de todo su ser y con todas sus fuerzas. Si hay alguno, Señor, que se halle en dificultad, que pueda contemplar que en Cristo y solo en Cristo tenemos la victoria y una seguridad inquebrantable. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el último salmo, amados hermanos. Salmo 68, el mismo salmo que vimos. Ya lo voy a estar subiendo ya para que podamos estar cantando este salmo. Es muy parecido a este salmo, al 36. Vamos a cantar este hermoso salmo con gozo, con alegría delante del Señor. Que Dios se alce con poder. Cantemos este salmo mesiánico. Que Dios se alce con poder y esparcidos vengan a ser todos sus enemigos de la presencia del Señor. Huyan presos delanteros los que lo odian altivos. Cual humo tú los lanzarás, los impíos perecerán. Cual será derretida, mas los justos se alegrarán y ante Dios se gozarán con mucha alegría. Cantad al Dios grande, cantad, salmos al nombre y exaltad, al que es nuestro cabalga. Es el nombre del gran Dios, tened alegre corazón en su presencia santa. De huérfanos el buen tutor y de las viudas defensor, es Dios en su morada, a solitarios da un hogar, da cautivos prosperidad, en yermos Dios habita. Cuando Dios llegaste a salir y a tu pueblo conducir por el desierto enorme, entonces la tierra tembló, el cielo agua destiló ante el Dios temible.
aquellos que te nutren son, por tus lluvias de bendición, han morado en ellas. Oh Dios, por tu inmensa bondad, has provisto bien a raudar al pobre de la tierra. Daba palabra el Señor, muchas había con fervor, las nuevas anunciando. Reyes huyeron de la lid y las de casa sin salir, el botín se están dando. Aunque entre ollas a parar, fuisteis, vendréis a semejar a alas de paloma, cubiertas con exquisites de plata y la amarillez de mucho oro sus plumas. Cuando el omnipotente allí hecho a los reyes fue cual si mucho hubiese elevado el alto del monte Salmón, monte de Dios es el Basán, monte muy elevado. Oh montañas altas, ¿por qué miráis con altivo desdén la montaña deseada? Ciertamente el gran Señor pondrá en ella su habitación, en ella hará morada. Mirad las de carros de Dios, entre ellos el Sinaí Dios está en el santuario. Te alzaste con cautividad, dones diste a la humanidad, para que habite. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación, el que nos lleva siempre. Nuestro Dios nos ha de salvar, este Jehová Señor librar de la horrenda muerte. Ciertamente Dios herirá la testa de su enemistad, de que el pecado anda, del Basán y del mal vendrás, pues tu pie se enrojecerá de sangre enemiga. Vieron tus caminos, oh Dios, mi Dios reunido en esplendor, siendo en el santuario. Primero los cantores van, luego los músicos y están doncellas con panderos. En la asamblea Dios decir, oh Israel estaba allí, Benjamín señoreando, los príncipes en reunión, de Judá y de Zabulón, de Neftalí andando. Ordenó tu fuerza tu Dios, confirma, oh Dios, tu plan por nos, tus temibles acciones, por tu templo en Jerusalén, reyes traerán de ellos el bien, muchos y ricos dones. Reprime de lanzas reunión, los
al Señor para recibir la bendición. Incline su rostro para ser bendecido por el Señor. Señor y Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que guardes a tu pueblo, que tengas, Señor, de tu pueblo misericordia. Señor, te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Te ruego, Padre Celestial, que alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Te ruego, Padre mío, que bendigas a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga, amados en el Señor, y que tengan un